Gracias. Bueno, pues miren, vamos a iniciar con la definición de las medidas cautelares. Pues no sé si varias personas de aquí ya postulen en materia penal, y si no, si voy muy rápido, pues ustedes me van diciendo. Cualquier duda, no tengo problema en que me vayan interrumpiendo, y pues con todo gusto la resolvemos, y ustedes, si pueden ir levantando la manita, mejor. Miren, las medidas cautelares son instrumentos procesales que buscan asegurar el acceso a la justicia y tienen como finalidad garantizar la adecuada tramitación de la causa, pues las medidas cautelares son un medio para alcanzar un fin determinado. Sin embargo, estas medidas cautelares tenemos que tomar en cuenta que pueden afectar derechos personales o derechos reales, dependiendo del caso. Inclusive las medidas cautelares pueden afectar ambos derechos si éstas se combinan. Estas se imponen para lograr un fin objetivo e impactan en temas como la libertad, el patrimonio, el libre tránsito, la libre determinación o para acudir a un sitio determinado o contactarse con cierta persona. Bueno, estas medidas las podemos encontrar en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahorita las vamos a ir viendo para que ustedes vean cuáles son las reales y cuáles son las personales y qué tanto pueden impactar en lo personal o en nuestro patrimonio, ¿sí? Las medidas cautelares solamente pueden ser impuestas por el órgano jurisdiccional. Puede ser por un juez de control o inclusive por el tribunal de enjuiciamiento. No pasa desapercibido que normalmente estas medidas son impuestas ante el juez de control, porque estas casi en la mayoría de los casos se imponen durante la audiencia inicial. Entonces, el juzgador tiene que realizar un juicio de valor entre lo que se busca alcanzar y su imposición, porque el derecho que va a afectar tiene que tiene que tomar en cuenta, el principio de proporcionalidad, y tiene que ver que la imposición sea realmente necesaria para poder lograr el fin objetivo. Tenemos esta definición que nos dice que las medidas cautelares solamente pueden ser impuestas por el órgano jurisdiccional y el juzgador debe de realizar el juicio de valor entre lo que busca alcanzar con su imposición y el derecho que se afecta mediante la medida a imponer. Eso es lo que conocemos entonces como el principio de proporcionalidad y lo necesario que resulta su imposición para la continuidad del proceso. Esto es mediante el mayor respeto a los derechos del imputado y es lo que conocemos como el principio de necesidad y mínima intervención. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos como defensa la oportunidad de hacerle ver al juez que está rebasando ese principio de necesidad o de mínima intervención, porque no es lo que le están solicitando las partes, es entonces como lo podemos mencionar. Su señoría, si bien es cierto, usted está imponiendo una medida cautelar, como lo es la presentación periódica y la garantía económica, no menos cierto es que la gente del Ministerio Público le solicitó que impusiera una medida cautelar, nada más en cuanto a la presentación periódica. Digo, el juez las puede imponer, sí, pero siempre tiene que basarse en el principio de contradicción y tiene que ser imparcial. Y esto nosotros lo podemos solicitar como aclaración, que nos aclare por qué realmente está imponiendo dos medidas cuando solamente se le solicitó una. Entonces ahí viola el principio de mínima intervención que tiene que aplicar él, sobre todo como autoridad, porque el artículo 1 de nuestra Constitución, en su párrafo 3, nos establece que todas las autoridades del Estado tienen que garantizar, observar, respetar los derechos humanos de los que el Estado de los que tengamos los ciudadanos, ¿no? En este caso. Entonces, el principio de mínima intervención y el principio de proporcionalidad siempre tienen que ir de la mano para la imposición de las medidas cautelares. Tenemos que tomar en cuenta como defensa en todo momento que estos principios nosotros los tenemos que hacer ver junto con el principio de idoneidad, el principio se tiene que respetar, el principio de presunción de inocencia, pero todo esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la conferencia. Miren, aquí tenemos tres diversos conceptos de medidas cautelares. Y bueno, el primero es muy básico, las medidas cautelares son un medio para alcanzar un fin determinado. Es un instrumento procesal, sí, que no busca más allá más que alcanzar el fin
como que haya un acceso a la justicia, siempre y cuando se valoren los riesgos de que el imputado se presente durante el procedimiento, que se garantice la seguridad de la víctima y la no obstaculización del procedimiento. Esos son los fines realmente de las medidas cautelares. Estas no tienen relación con el establecimiento del hecho investigado ni con la demostración del hecho delictivo. Es decir, el hecho de que se imponga una medida cautelar no quiere decir que ya está siendo juzgado en nuestro representado, porque precisamente por eso estas medidas cautelares se tienen que imponer bajo el principio de mínima intervención y en todo momento se tiene que respetar el principio de presunción de inocencia. Y el principio de presunción de inocencia tiene varios aspectos que debemos de ver y que ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas. Sin embargo, tenemos otra definición, como lo es para Calamandrei. La medida cautelar tiene efectos provisionales. Esto es así porque efectivamente las medidas cautelares tienen cierta duración y creo que muchos de los que hemos estado aquí en audiencia inicial siempre vemos que la medida cautelar va a durar durante el tiempo que dure el procedimiento o el proceso. Sin embargo, esas medidas cautelar debemos de recordar que pueden ser modificadas, revisadas en cualquier momento, siempre y cuando nosotros tengamos datos de prueba que hayan variado objetivamente las condiciones y hacérselo ver al juez. Sin embargo, la relación jurídica que establece la decisión judicial que otorga la medida cautelar es por su naturaleza y está destinada a agotarse porque su finalidad habrá quedado lograda en el momento en el que se dicte una resolución en el fondo de la controversia. Es decir, nosotros iniciamos un procedimiento penal. Recordemos que el procedimiento penal inicia desde que el Ministerio Público hace la solicitud de la audiencia inicial o desde que el imputado es citado a esa audiencia inicial. Entonces, se lleva a cabo la audiencia inicial, posteriormente llevamos a la etapa intermedia y finalmente al juicio. Una vez que nosotros obtenemos sentencia de juicio, si esta sentencia obviamente es favorable, pues como defensa no la vamos a apelar. Sin embargo, si esta sentencia es condenatoria, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar una apelación, un amparo y vamos a ir agotando los recursos, pero hasta en tanto esa medida cautelar va a seguir persistiendo. ¿Por qué? Porque entonces la resolución que a nosotros nos emitan no va a quedar firme. Y la medida cautelar bien lo indica que es durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Si nosotros no tenemos una sentencia firme, la medida cautelar sigue teniendo su destino hasta ser agotada y que entonces nosotros como defensa podamos solicitar, en el caso de que lleguemos a solicitar una revisión de medida, tenemos que verificar que realmente han variado las condiciones para este cambio de medida. Sin embargo, si no hacemos ninguna revisión de medida y nosotros nos esperamos a que nos resuelvan los recursos que nosotros decidamos interponer, la medida cautelar va a seguir teniendo su vigencia hasta que sea logrado su objetivo o su fin. Las medidas cautelares, las reglas generales, las vamos a encontrar en el artículo 153 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y son precisamente lo que ya les comenté, que nos dice que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, esto es decir, ¿quién es el único que puede imponer las medidas cautelares? El órgano jurisdiccional, el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, por el tiempo indispensable, para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, segundo fin, para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, tercer fin, evitar la obstaculización del procedimiento. Sin embargo, el segundo párrafo nos dice que corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. ¿A quién nos referimos cuando decimos que se debe de vigilar que el mandato de la autoridad sea debidamente cumplido? En todas las entidades nacionales, nosotros tenemos lo que es por ejemplo, en la Ciudad de México está la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Esa es la autoridad encargada de vigilar que realmente se esté cumpliendo la medida cautelar que impuso el juez de control en la audiencia inicial o en cualquier etapa del procedimiento.
esa autoridad inclusive tiene que hacerle ver al juez de control que sí se está cumpliendo y durante ciertos periodos le tiene que informar sobre el cumplimiento de esa medida. Igual, en el caso de incumplimiento, lo primero que tiene que hacer la autoridad supervisora es: juez de control, están incumpliendo y te aviso, le aviso al Ministerio Público y le aviso a la defensa. Es decir, nos avisa a todas las partes, también le avisa a la asesoría jurídica. En el momento que nuestro representado esté incumpliendo la medida cautelar o el imputado, en el caso de que vayamos nosotros en representación de asesoría jurídica, lo que tendríamos que hacer, punto número 1 como defensa, es demostrar si realmente, si no hay un incumplimiento, demostrar por qué no hay un incumplimiento, porque en cualquier momento el Ministerio Público o la asesoría jurídica van a querer hacer esa revisión de medida cautelar. La esposa de esta persona, pues es a quien se le reconoce. Perdón, van a querer hacer la revisión de medida cautelar y con ello nos van a perjudicar a nosotros y a nuestro representado al demostrar que no se ha estado incumpliendo, que no se ha estado cumpliendo de manera adecuada la medida cautelar que fue impuesta en el inicio, y con eso, ¿qué pueden hacer? Solicitar una medida cautelar más gravosa. Entonces, en nuestro trabajo como defensores está ver que el imputado efectivamente cumpla con esas medidas cautelares para que no corramos ese riesgo de que haya una revisión y sea impuesta una medida cautelar más lesiva para el imputado. Entonces, posterior a ello, nosotros, si estamos como asesoría jurídica, ¿qué vamos a hacer? Obviamente vamos a solicitarle al juez de control que hay un incumplimiento, le vamos a hacer ver al juez de control que hay un incumplimiento y vamos a solicitar audiencia de revisión de medida cautelar, con el fin de demostrarle que a través del informe de USMECA nos hemos dado cuenta que está incumpliendo y que entonces las condiciones han variado objetivamente y vamos a solicitar que se le imponga una medida cautelar más lesiva, en el caso de que obviamente eso a nosotros nos beneficie. De no ser así, pues podríamos nada más recibir el informe y posteriormente hacer alguna manifestación únicamente en alguna audiencia distinta a que al imputado se le haga ver su incumplimiento. Tenemos el artículo 154, me lo regresa, maestra, perdón, gracias, en donde nos dice que el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido en los casos previstos por el Código Nacional, cuando ocurran las siguientes circunstancias. Punto número 1. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea una duración de 72 horas o de 144, según sea el caso. Si haya vinculado a proceso, nos refiere la fracción segunda. Y posteriormente nos dice el último párrafo, que en caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico o el ofendido soliciten una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer, mucho ojo aquí, porque fíjense, el mismo código nos da la pauta para nosotros poder debatir como defensa. Abogado postulante, ¿me apoyas con tu micrófono, por favor? Gracias. Perdón. Mucho ojo aquí porque el último párrafo del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere precisamente esto. Y por eso se los resalté en amarillo, porque dice: para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas.